nos acompaña la profesora Marijanet Rodríguez Villamizar, a quien le damos la bienvenida y bueno, pues, estamos muy agradecidos por haber aceptado esta cordial invitación. Y vamos a hablar hoy de la trascendencia del investigador. Pero antes de hablar de la trascendencia del investigador y darle la palabra a la profesora, voy a leer un poco sobre su hoja de vida, algo de lo que ella nos ha colocado por aquí, de lo que ella ha hecho. Y les vamos dando saludos a todos los que ya van llegando desde Ecuador, desde Colombia, y a todos muy buenas noches. Vamos entonces a leer un poco de quién se trata, quién es la doctora Marijanet Rodríguez Villamizar. Ella es una persona con capacidad creativa, analítica, estratégica y proactiva, interesada en el mundo de las ideas y los negocios, profesora dinámica, curiosa, con una actitud positiva y apasionada por las tendencias digitales y facilidad para la productividad, competitividad a través de la apropiación de la tecnología. Y además la informática. Es doctora en administración gerencial, investigadora de alto nivel, capaz de contribuir en la generación de nuevo conocimiento en los ámbitos administrativo, social, económico y educativo. Y además la doctora Marijanet es asesora, tutora y trabaja por supuesto, en la Universidad Benito Juárez. Es de gran apoyo para esta dirección académica. Antes de darle la palabra a la profesora, quiero agradecerles mucho que por favor mantengamos ese código de netiqueta académica, de no abrir los micrófonos, de mantener una actitud de respeto hacia nuestra conferencista. Y las preguntas las pueden ir guardando en el chat y si no, levantan la mano al final y las pueden realizar también. Bienvenida, profesora Marijanet. Es suyo el momento. Bueno, muchísimas gracias. Muy buenas noches para todos. Bueno, doctora Franani, muchísimas gracias de verdad por esta invitación, porque es un tema que me apasiona desde la mirada de buscar nuevo conocimiento y cómo trasciende uno como investigador. Entonces voy a compartir la presentación que ya les traigo. Esperen un momento, voy a compartir para de una vez dar inicio en el desarrollo de la misma. Ok. Listo. Bueno, listo. ¿Están todos viendo la presentación? Y se ve perfectamente, profesora. Ah, bueno, listo. Bueno, el tema que vamos a tratar la noche de hoy tiene que ver con la trascendencia del investigador. Soy, como lo dijo la doctora Franani, soy la doctora Marijanet Rodríguez Villamizar, soy egresada muy orgullosa del programa de doctorado en Administración Gerencial de la VJ. Bueno, vamos entonces a dar inicio. Cuando la doctora María Esther y junto con todo el equipo de trabajo, la doctora Franani y todos me dijeron, bueno, Mari, debemos empezar a dialogar acerca de esa trascendencia que debe tener la investigación guiada a un proceso investigativo. Yo creo que lo primero que yo empecé a abordar es ir limitando esa definición, porque muchas veces cuando nosotros hablamos de trascender, nosotros lo vemos como que, uy, eso es algo que es demasiado amplio, y cómo yo trasciendo, cómo yo desarrollo o cómo yo miro en esa dinámica de poder realmente pasar por este mundo y dejar alguna huella. Entonces, trascender, según las definiciones, se dice que es ir más allá de esos límites, es decir, superar las expectativas, alcanzar un nivel más elevado en torno al logro del significado de lo que se quiera plantear. Si nosotros miramos desde nuestro entorno empresarial, en los diferentes doctorados, vamos a poder dinamizar que esa marca en términos de durabilidad y de perdurabilidad la podemos dejar. Y esto todo nace es con la dinámica de ese impacto que nosotros vamos a ir generando dependiendo de nuestro cambio de estudio. Aquí hay algo muy importante también, y es que la dinámica me permite a mí ir analizando
qué es lo común, qué es lo ordinario o a qué hace referencia con eso establecido. Si nosotros nos podemos mirar en términos de innovación, todo, absolutamente todo, está ya creado. Por allá un estudiante del doctorado me decía, pero ¿qué más puedo yo hacer si ya todo está hecho? Yo pienso que bajo la dinámica puede ser que todo esté creado, pero es en la innovación y en el proceso como nosotros podemos hacer las cosas diferentes que nos permitan a nosotros trascender. Entonces se dice que es bajo esa dinámica es tratar de hacer las cosas de mejor forma o de una forma que sea más productiva si lo estamos hablando en nuestro entorno empresarial. De esto también podemos hablar de cuando ese proceso se genera de forma diferente, vamos a poder ahondar en una dinámica de la excelencia, de la originalidad y que vamos a crear en un cierto tope, en una influencia para romper ese paradigma de lo convencional. Quiero contarles algo muy particular. Yo tengo 2 patentes, son 2 patentes, 2 dispositivos que si ustedes pues nos ponemos a analizar bajo una estructura de una maquinaria. Yo no soy ingeniera, soy del área de mercadeo y publicidad, es mi base, mi estructura, pero ¿cómo pude desarrollar yo esas 2 patentes? Pues estuvieron desarrolladas o aplicadas en torno a un conocimiento, teniendo en cuenta un área de conocimiento y cómo yo puedo permear en darle solución a un problema, porque todo lo que tiende a trascender es porque le estamos buscando solución a un problema. Entonces, cuando yo miro esa trascendencia, hay que también llevarla hacia el espacio de cómo es ese impacto o cómo se genera esa influencia en cada una de sus investigaciones. Por eso es que cuando yo hago las asesorías, yo siempre les pregunto, bueno, ¿y qué le va a dejar usted a su empresa? ¿O qué le va a dejar a usted a esos participantes? ¿O cuál va a ser ese problema? ¿O cuál va a ser la solución a ese problema? ¿O cómo lo va a dinamizar? Porque eso es lo que se pretende en cada una de las tesis doctorales que trasciendan en torno a la investigación. Bueno, cuando analizaba el término de trascender, me sucedió algo acerca de que trascender tiene que ver algo con sostenibilidad, porque todo lo que se trasciende tiene una dinámica que va muy bien enfocado a esa sostenibilidad, cómo yo la puedo llevar un poco más allá, ¿sí? Entonces, si nos devolvemos a mirar el concepto anterior, pues tiene que ver que el trascender tiene que ir un poco más allá del punto de referencia, ¿sí? Pero cuando nosotros estamos hablando ya más de la parte de sostenibilidad, es cómo eso que estoy trascendiendo, cómo yo lo sostengo en el tiempo. Entonces podemos hablar de una política contable, una política financiera, podemos estar hablando, por ejemplo, de un modelo de costos, de cómo ese elemento trasciende dentro de la empresa y lo puedo llevar a hacerlo sostenible para que esa sostenibilidad me permita generar un cambio. Entonces, mire que el trascender tiene varias aristas, entre ellas a la sostenibilidad, está en la innovación, está toda la parte de gestión empresarial que de una u otra forma permea. Y esto da alcance a cualquier tipo de empresa, ¿no? Bueno, ahora, cuando hablamos de esa trascendencia en torno a sostenibilidad, hubo una frase que me llamó muchísimo la atención y se dice que la trascendencia en el ámbito de la sostenibilidad implica adoptar un enfoque innovador y holístico para abordar los desafíos ambientales y sociales. Dentro del desarrollo de todo esto de trascender, muchos de los estudiantes del doctorado que están haciendo su desarrollo de su tesis doctoral me han preguntado, bueno, y yo, por ejemplo, ¿qué aporte puedo dejarle a la sociedad con mi tesis doctoral? Entonces hay muchos que dicen, bueno, yo quiero trabajar esta problemática que la planteo y que la veo en muchísimos países y que más la veo focalizada en mi país. ¿Cómo lo puedo desarrollar? Entonces, mire que esa dinámica de detectar un problema, de mirar cómo le voy a dar solución y mirando todas las aristas, las variables, las dimensiones, subdimensiones que pueden inferir, es lo que me permite a mí ir generando ese tipo de trascender en la sociedad y que implica que ese tipo de elementos a los cuales nosotros queremos darle solución permitan disminuir
ese foco, esa problemática a la cual se ha planteado. Bajo esa dinámica, bueno, uno se pregunta, ¿y cómo voy a trascender en todo este espacio? ¿Qué hago, no? Entonces, los investigadores deben, dentro de su desarrollo, deben abrir nuevos campos, nuevas dinámicas y proporcionar dentro de esa dinámica teorías o resolución de problemas que se han mirado y analizado dentro de un contexto. Cuando mirábamos dentro de eso de cómo trascender, uno de los elementos primordiales que siempre yo lo traigo a colación es la observación. Yo creo que el cómo trascender para buscar ese problema que hay en la sociedad, que yo lo veo inmerso en una empresa, que lo veo inmerso en un sector específico, lo primero que yo tengo que hacer es observar ese problema, cómo está infiriendo y cuáles serían aquellas variables que me permiten a mí generar una estructura o un cambio específico. Les traigo un dato aquí de una población actual que me llamaba muchísimo la atención porque mientras estaba sacando el dato variaba cada segundo, donde la población actual al día de hoy a las 12 del día eran 8.000.038.750.113 habitantes, es la población mundial. Y uno se pregunta, ¿y cuántos de estas personas han trascendido? Buen dato, ¿cierto? Entonces, ¿por qué no trascendemos? ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros? ¿Por qué no nos permitimos trascender? Primero, porque no tenemos las mismas intereses y prioridades, ¿cierto? Hay algunas personas que se enfocan más como en su desarrollo personal y hay algo muy importante en esto, que cuando nosotros vamos a trascender en la investigación, estamos buscando un problema que es de una comunidad, es decir, es en un conjunto. Entonces, en ese orden de ideas, si vamos a trascender y priorizamos por encima nosotros como persona, pues esa trascendencia no va a tener ningún tipo de aplicación ni éxito porque no se trata de nosotros, sino se trata de la comunidad. Hay otros que se valen de las circunstancias, de las oportunidades, entonces hay muchas personas que encuentran demasiados desafíos, demasiadas limitaciones y que eso les hace que ellos no sigan en esos elementos de poder continuar un poco más allá de su trascendencia, de buscar realmente el foco, cómo pueden ellos dejar una huella en el mundo. Hay otras personas que se enfocan más en el miedo al fracaso, al rechazo, al que yo coloqué esto, que será que sí, será que no. Cuando empezamos a hacer el desarrollo de los dispositivos, de las patentes, una de las primeras limitaciones que me decían a mí las personas que me asesoraron, que es una firma de abogados, me decían, bueno, ¿y si hacemos la búsqueda y el dispositivo ya está? Yo les dije, pues no pasa nada. Pues alguien ya hizo su labor con la sociedad, porque esto va para el sector agrícola. Pues alguien ya hizo la función, o sea, yo ahí no tengo ningún miedo a que de repente alguien ya lo haya pensado. Pero ¿cómo les parece que hay muchísimas cosas que nosotros podemos desarrollar y que muchas personas no han hecho esas patentes por el miedo al fracaso o el miedo al rechazo o el miedo incluso hasta hacer el ridículo? Entonces, hay muchas veces esos son unas variables que nos hacen a nosotros no trascender. Y la última, falta de motivación o dirección, porque hay muchas personas que no sienten esa motivación intrínseca de darle una solución a un problema, sino simplemente sí, está ahí el problema, pero ¿qué podemos hacer? Pues dejémoslo ahí, alguien vendrá y lo solucionará. Entonces, ahí es el elemento, porque tantas personas dentro de la estructura que son 8.038.750.113.000 no han logrado ese avance. Bueno, aquí nace un proceso y es que nosotros todos los días investigamos y se trasciende investigando, porque siempre estamos buscando darle solución a un problema. Tenemos un problema específico, ya sea un problema de tipo familiar, un problema de tipo empresarial,
tenemos un problema de tipo ambiental, económico, social, cultural, antropológico. Entonces nosotros vivimos en una vivencia 100% de siempre estar buscando abordar un problema. Y ese abordar el problema, siempre estamos mediados a darle una solución y que esa solución sea la final, ¿sí? Entonces, el cómo mediar en la estructura de un 2023, donde hay muchísimas cosas en las cuales nosotros podemos ir abordando y que para ese problema específico lo podemos dar solución con unas 4, 5, 6 variables diferentes. Entonces, lo primero que tenemos que elevarlo o estructurarlo es hacer investigación para determinar realmente cuál de esas soluciones puede ser la que nosotros empecemos a abordar. Siguiendo con el elemento, ¿cómo se manifiesta esa trascendencia en el investigador? Entonces aquí me salió algo muy característico en el desarrollo de la investigación, porque estas son preguntas que yo me hacía, bueno, decía, ¿y cómo manifiesto ese elemento de trascender? Entonces, yo creo que todos dentro de nuestra ser tenemos como ese animalito, ese bichito de la investigación, ¿sí? Eso nace de nuestra estructura de siempre darle una solución a un problema. Se dice que un investigador, como lo dice la diapositiva, un investigador destacado puede servir como modelo a seguir para otros investigadores. Por eso hay en países en los cuales a los investigadores jóvenes les dan una dinámica de un apoyo muchísimo más avanzados en sus proyectos de investigaciones, sus tesis, porque ven ahí la semilla que estas personas pueden cobijar, pueden traer otros elementos que vayan ligados. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero ya casi la mayoría de los doctores somos muchísimo más jóvenes. Antes los doctores eran doctores de 70, 80, 85 años. Prácticamente el ser doctor estaba ligado a un proceso muchísimo más de personas adultas. Pero este proceso se ha ido cambiando porque muchos jóvenes han mirado que ese proceso investigativo de trascender en torno a investigación lo pueden lidiar y lo pueden llevar de la mano de un doctorado. Hablemos de Albert Einstein. Usted sabe muy bien que físico, teórico y autor de la teoría de la relatividad, él decía, y estamos hablando de una persona que sí era bastante irreverente en su estructura, datos, por ejemplo, que él no se colocaba medias con los zapatos, datos, por ejemplo, que todos los pantalones eran grises y todas las camisas eran blancas, porque él decía, ¿para qué me gasto tiempo yo combinando el pantalón con la camisa? Eso mejor todo del mismo color. No usaba medias porque decía, las medias siempre se pierden y yo no voy a gastar mi tiempo buscando medias, ¿sí? Esas siempre andan perdidas. Y él decía que los investigadores trascienden aquellos que son capaces de ir más allá de los límites establecidos y de cuestionar las ideas convencionales. Hay una técnica que se llama el sombrero negro, donde uno, cada vez que una persona hace una afirmación, uno le dice, bueno, ¿y por qué? Decir el por qué, a muchos les puede pasar que es una frase como necia. Pero con esto estamos buscando realmente como la finalidad de la investigación y estamos orientando a esa persona que realmente piense, que articule muy bien hasta dónde puede llegar con su investigación. Ahí hubo varios referentes que uno trae en cuenta y es que cuando, por ejemplo, uno es director de una tesis, bajo ese elemento uno tiene que estar muy organizado en ser ese sombrero negro, en empezar a decirle a la persona, venga, ¿y por qué si hace esto por este lado? O si hace esto por este lado, ¿cómo le funcionaría? ¿Usted ha pensado en esto? ¿Usted ha pensado en aquello? ¿Ha pensado en lo otro? Bajo esa dinámica le permite a la persona tener una arista total o un plano total de todas las características de que de una u otra forma él puede acceder a procesos investigativos. Ahora, hay muchos autores científicos que hablan de esa trascendencia del investigador. Aquí está el señor Thomas Kuhn, que él siempre estuvo enfocado y siempre estuvo direccionado en desafiar las ideas dominantes y proponer nuevas teorías revolucionarias.
Él siempre fue del papel, y es un filósofo, que siempre estuvo en el papel de la dinámica de no siempre que lo que las otras personas seguían, el seguirlo. Él decía, tiene que haber alguna posibilidad en la que este pensamiento no sea realmente lo que yo deba de abordar y puede haber otra forma de hacer las cosas. Entonces aquí nace una estructura que se maneja en torno a las técnicas de creatividad y las técnicas de innovación, en las cuales buscarles muchísimas, pero muchísimas formas de poder llegar a darle solución a un problema, porque no puede ser una, pueden haber muchísimas más. Ahora, hay otros autores científicos en los que cada uno hablaron de su concepto de cómo trascender en toda esa estructura. Por ejemplo, si hablamos del señor Robert Merton, sociólogo, premio en ciencias económicas en memoria de Alfred Nobel, él era alguien que decía que la persona que logra un reconocimiento científicamente es reconocido y empiezan a llegarle recursos. Y con base en esos recursos, pues puede hacer muchísimo más investigaciones. Entonces, él era de la política, el señor Merton, que si yo anotaba un hit en algún tipo de investigación y esa investigación era preponderante y era realmente aplicada al medio al cual yo lo era definido, y el sector es científico alababan este elemento, yo ya estaba prácticamente dentro de los científicos, porque esto le permitía generar un goodwill. Pasemos lo que dice el señor Merton, pasémoslo a la realidad. Cuando el ser doctor genera una dinámica de conocimiento muchísimo más avanzada. Esta dinámica le permite a uno permear a muchísimas áreas económicas porque nosotros tenemos el conocimiento de todos aquellos elementos que podemos ir llevando muy de la mano. Entonces, el señor Merton era de esa política y que si lo llevamos a la realidad y lo permeamos con lo que es trascender, vamos a mirar que esta investigación que él generaba en torno a los recursos, el reconocimiento y el trascender pueden ir ligados muy, muy bien de las manos. Ahora, el señor Karl Popper era filósofo, político y profesor. ¿El qué decía? Él decía que siempre dentro de una estructura de una empresa se debían proponer y formular científicamente las acciones que puedan ser refutadas. Entonces, él todo lo que él relacionaba siempre lo llevaba a una hipótesis nula. Él decía, bueno, si esto me da solución a esto, pues vamos a refutar ese elemento, si es funcional o no es funcional. Y si él veía que al hacer esa refutación, él podía encontrar nuevo conocimiento, de una vez se generaba una activación en torno a trascender, porque él estaba hallando nueva información que posiblemente en el contexto ni siquiera las personas se han dado cuenta, ¿sí? Ahora, el señor Del Sola Price, él tenía un elemento muy importante y él generó la ley que se llama la ley de Price. Y esa decía que toda la parte de la productividad y reconocimientos se iban acumulando. Es decir, todo lo que yo tengo en términos de conocimiento, yo lo puedo ir generando, trascendiendo, siempre con la dinámica de ir formulando nuevos elementos. Entonces, cuando uno ya está en esta etapa donde ya ha trabajado bastante en un tema específico, a partir de ese elemento específico, uno se vuelve ya una persona referente bajo ese tema. Ahí hay algo muy importante y es que yo te puedo tener muchísima información, pero si yo eso no lo comunico, puedo estar mediando en que las personas no me conozcan. Entonces eso sí lo debo tener como muy en cuenta. Bueno, y tenemos al físico teórico cosmólogo, señor Steve Hawking, que sí hablaba y decía que todo tiene que ver a través de una comunidad científica en la cual a uno le tiene que dar como esa priorización de que realmente somos eruditos en ese tema. Y también tenemos que hacer que eso, que nosotros somos eruditos, lo podamos llevar hacia otro plano. ¿A qué hace referencia a él? Nosotros como investigadores debemos, para poder trascender, debemos especificarnos en una sola área
del conocimiento dentro de la estructura. Por decir algo, yo soy experta en todo lo que tiene que ver con la parte de marca, todo lo que tiene que ver con branding, y yo investigo a partir de eso. Y a mí me llaman de muchísimos lados para precisamente para el desarrollo de marcas, desarrollo o acompañamiento con artículos, capítulos de libros, o voy a ponencias internacionales que me permitan a mí no solamente ir a comunicar lo que yo sé, sino también a escuchar lo que otros compañeros hablan acerca del tema y poder yo homologar mis conocimientos que podríamos decir que son empíricos, porque no nacen de un curso, sino nacen de la experiencia investigativa, de todo lo que yo he ido aplicando en el contexto. Entonces, bajo ese referente tenemos que tener muy en cuenta que todas estas dinámicas permean y se hallan dependiendo de esa estructura o de ese acompañamiento que yo dé en torno de cómo voy a trascender. Bueno, tenemos dentro de nuestra área de conocimiento, tenemos a dos personas que son para nosotros muy importantes, que es el señor Peter Drucker, consultor, profesor de negocios, que va a ser abogado, pero que fue esa persona que lideró toda la estructura de teorías y prácticas administrativas. O sea, a él le debemos todo lo que nosotros sabemos en torno a la administración. Es una persona que ya falleció, pero que dejó un legado inmenso de todas esas estructuras, porque siendo abogado, él, dentro de su área administrativa, económica, empresarial, él siempre vivía permeando de buscar nuevas soluciones y de organizar las empresas. Y el señor Michael Porter, que mire que mirando la hoja de vida, yo tenía en cuenta que era economista, pero que no sabía que era ingeniero mecánico, que era ingeniero aeroespacial, y obviamente yo sí sabía que era profesor universitario. Y Michael Porter es aquel que nos dio a nosotros los lineamientos y que con eso él ha trascendido de las 5 fuerzas de Porter, donde él a través de la observación, él decía cómo esos elementos permean a la estructura. Entonces, bajo esa dinámica se dice que trascender tiene que ver con los límites disciplinarios y de generar nuevas ideas y enfoques interdisciplinarios. Por eso es que Michael Porter, aparte de ser economista, aparte de ser profesor universitario, tenía ese elemento que era ingeniero mecánico, ingeniero aeroespacial, que si ustedes me preguntan cómo él logró alinear esas 4 profesiones y cómo llevó él a esos estudios a permearlos y a generar toda esa estructuración, pues él en sus hallazgos, en todo lo que él cuenta, él dice que todo parte de un elemento muy fundamental que tienen todas las áreas que tienen que ver con la observación. Entonces, mire que es algo que nosotros debemos de tener en cuenta. Bueno, ahora vamos a mirar cuál es la relación en trascender como investigadores y cómo lo podemos llevar a la gestión y al liderazgo, porque es que de aquí nos empezamos a preguntar, bueno, y listo, sí, muy chévere el tema y muy entretenido, pero ¿cómo lo llevo yo a la práctica? Entonces, el primero es generación de conocimiento, pero esa generación de conocimiento muchas veces puede ser que no sea de nuevo conocimiento, pero a medida que yo lo voy aplicando a una empresa específica, puede ser nuevo conocimiento. ¿Y por qué? Porque resulta de que las empresas todas son totalmente diferentes en su interior, es decir, la misión, la visión, los valores, todo eso son totalmente diferentes porque son apropiados a esa estructura. Y si yo le genero un esquema y lo pongo adaptativo para esa empresa, inmediatamente voy a generar nuevo conocimiento. Por ejemplo, dentro de todos los desarrollos de las tesis, hay unas que quieren portar, por ejemplo, unas políticas financieras, donde se apliquen esas políticas financieras a esa empresa, puede tener unos resultados específicos. Y si yo se los aplico a otra empresa, pueden haber otros resultados, porque dependiendo de la empresa se pueden entregar resultados diferentes. Pero ahí yo ya cuando lo estoy aplicando a una empresa específica y está teniendo los resultados, ahí hay nuevo conocimiento. Porque si yo lo aplico y no funciona, pues ahí no hubo nuevo conocimiento. Ahora, otro elemento es desarrollo de teorías y marcos conceptuales. Cuando yo hablo de esto, va muy ligado con el desarrollo de lo que yo puedo plantear en la práctica. Por ejemplo, yo desarrollo una nueva estructuración de una teoría administrativa que me permita a mí para
organizar administrativamente los hospitales en Colombia, por decir algo. Entonces, bajo ese elemento, estoy creando ya un nuevo foco, un nuevo elemento que van guiados a la estructura de un nuevo conocimiento que yo voy a permear. Y cuando yo lo aplico, estoy trascendiendo, porque estoy dejando una herramienta para que las personas de una u otra forma puedan cambiar la estructura de esa empresa y puedan evolucionar. Si estamos hablando del doctorado en dirección de proyectos, cada uno de los elementos que ustedes pueden desarrollar en torno a esa dirección de proyectos, o sea, a esa gestión de proyectos, pues va a tener una dinámica de desarrollo de nuevo conocimiento, porque debe ser muy adaptativo al entorno, a los participantes, a toda esa dinámica que me permite a mí que sea realmente única. Y con eso pues estoy generando nuevo conocimiento. Bueno, ahora, ¿la investigación y la innovación van de la mano? Yo creo que sí, en un 1000%. Porque hay dos elementos que van unidos con eso y uno tiene que ver con el impulso de cambios disruptivos. ¿Qué es eso? Siempre tenemos que estar en la dinámica de cuestionar los paradigmas establecidos y promover cambios disruptivos que conduzcan a la innovación. Los modelos de Google es un cambio totalmente disruptivo en la forma del modelo de gestión humana. Soy la única empresa que yo, por ejemplo, digo, ay, tengo una pereza de ir a trabajar, quiero quedarme desde la casa, y me dicen, no hay problema, quédese desde la casa. O no tengo con quién dejar la niña o el niño, soy madre cabeza de familia, no se preocupe, aquí tiene un jardín. O no quiero vestirme, quiero irme en pijama, tranquila, véngase en pijama. No tengo dónde dejar a mi mascota y mi mascota está muy chiquita y hace muchos estragos en la casa, tranquila, tráigase la mascota. Si se queda quieta puede estar con usted o si no, hay un jardín para mascotas. Si tengo abierto toda la estructura para desayunar, almorzar, cenar, si yo quiero trabajar 24 horas en la empresa y después irme para mi casa, lo puedo hacer. O sea, esos son cambios totalmente disruptivos. Cuando empezó la pandemia, yo creo que muchos de los empleados cometimos muchos errores. Como estábamos desde la casa, pues hacíamos muchísimo más de lo que debíamos haber hecho. Cuando volvimos nuevamente a la presencialidad, hubo un cambio ahí que no fue disruptivo, porque las personas empezaron a decir, mire, cuando usted estaba en su casa era muchísimo más productivo que ahorita que está usted acá. Pero es que ellos no miran la relación que uno tiene que trasladarse de un lugar a otro, que hay unos espacios que uno tiene que almorzar, que tiene que uno anunciar, o sea, son espacios que son específicos. Entonces, ahí hay que mirar cómo esos procesos, cuando yo genero innovación, me permite a mí trascender. Hay una empresa aquí en Santander que es francesa. Era santanderiana, pero la compraron los franceses. Y me llamaba mucho la atención porque en esa empresa no existen vendedores. La estructura organizacional está permeada que desde el presidente tiene que salir a vender o debe estar en la capacidad de vender hasta la señora de servicios generales. Entonces, ¿quiénes ganan comisión? Desde el presidente hasta la señora de servicios generales. Es una unidad de gestión en torno a la innovación del talento humano, que esta empresa es una de las más rentables del departamento y adicional a eso, en toda esa estructuración, todas las personas, el índice de rotación de los empleados es mínima porque cada quien cuida su puesto, porque una persona fácilmente, una persona de servicios generales puede estarse ganando $1000. Entonces, hay que cuidar nuestro espacio. Y a raíz de eso han generado estrategias para que ellos vayan innovando en los procesos, innovando en las actividades, no solamente en la parte comercial, sino desde la parte financiera, contable, administrativa. Y cada vez que alguien ponga en elemento un tipo de relación de esta categoría, pues obviamente va a tener una bonificación. Entonces, mire que todo el mundo quiere trascender en esa empresa, quiere ser exitoso, quiere proponer algo, pero no se trata de que usted venga, usted no proponga, yo propongo primero, no, se trata de todos proponer.
Incluso, o sea, han existido grupos de apoyo en el cual la persona tiene la idea, pero no la sabe cómo focalizar, pero la otra persona dice, yo sé cómo hacerlo, venga, yo la acompaño. Y a ellos no les interesa si son grupos de 3, 4, 5, lo que les interesa es primero que la empresa trascienda. Al trascender la empresa, pues obviamente los empleados también trascienden. Y con esos elementos, pues se están generando parte de innovación en los procesos. Bueno, hay algo muy importante en esto y es la transferencia de conocimiento. Yo creo que si ustedes tienen una información que es valiosa, que ustedes han visto que puede ser funcional, nosotros debemos de hacer esa transferencia de conocimiento. Es decir, hay que difundirla ampliamente, debemos escribir artículos, debemos escribir capítulos de libro, debemos en conjunto accionar ese elemento que nos permita que ese elemento de trascender se vuelva una alianza por el conocimiento que nosotros podemos tener. Bueno, unos tips para trascender como investigadores. Primero, siempre debemos establecernos en la línea de investigación y que esa línea de investigación sea relevante. Por ejemplo, ahorita todo lo que tenga que ver con inteligencia artificial está en línea de investigación. Porque la inteligencia artificial no solamente nos permea a nosotros desde la estructura como investigadores, sino también le permea a todos estos consumidores que van a estar dentro de esa línea que nos permite a nosotros trascender. Entonces tenemos que estar alineados. Si nos basamos de esa línea de investigación en torno a nuestra VJ, vamos a mirar que nosotros tenemos líneas de investigación y esas líneas de investigación nos permiten a nosotros orientar nuestro proceso investigativo. Son aquellas líneas que nos dan a nosotros las bases de saber qué es lo que nosotros podemos linear en torno a una estructura. Si no tenemos línea de investigación es como si no tuviéramos un objetivo planteado. Debemos también generar una red de colaboraciones. Por eso es muy importante las alianzas estratégicas, por ejemplo, de una universidad con otra universidad, o establecer nosotros como investigadores. Si yo sé de marca, entonces yo tengo que ir a donde están los que saben de marca. Ahorita hay un congreso internacional en la Universidad de Palermo en julio, en el cual yo voy a participar porque allá son fuertes en branding. Yo tengo que ir, yo tengo que generar esa red de colaboración, porque la red de colaboración me permite a mí que otros investigadores también vean mi trabajo, yo pueda trascender y a raíz de lo que yo vea, pueda también alinearme a lo que está en último en línea de investigación. También debemos publicar y compartir los hallazgos. Esto de publicar y compartir los hallazgos es muy importante, ir a conferencias, participar en eventos, porque nosotros dentro de nuestra área de conocimiento y en lo que nosotros somos fuertes podemos ampliar esa línea. Bueno, otro elemento muy importante es siempre mantenerse actualizado en el campo. Si nosotros trabajamos todo lo que tenga que ver con el talento humano, tenemos que estar 100% actualizados bajo esa dinámica, ¿sí? Porque esto es lo que nos va a permitir a nosotros comprar libros, leer, ir a congresos. Ahorita que hay tantas facilidades por lo que todo es virtual. Hace poco me compartieron un enlace de la OEA, donde las conferencias que ellos están aplicando en torno a la inteligencia artificial y son completamente gratuitas y son certificables. Entonces uno dice, bueno, ahí me voy a mantener actualizada. Y la OEA, la Organización de Estados Americanos, siempre está bajo esa dinámica de ir buscando cuáles son los elementos o las líneas de investigación que pueden plantear. Por ejemplo, hay una asociación que se llama la Alianza del Pacífico, donde busca, por ejemplo, doctores para que hagan su postdoctorado o buscan magíster para que hagan sus doctorados o buscan, por ejemplo, de pregrado para que hagan su maestría, ¿cierto? Siempre en miras de ir generando esa actualización en el campo del conocimiento. También hay que desarrollar habilidades analíticas y metodológicas. ¿Cómo nos damos ese elemento de trascender como investigadores en la parte analítica y metodológica? Pues con todas las herramientas que van ligadas bajo esa estructura. Por ejemplo, saber manejar muy bien los software de análisis para cuantitativo SPS, para cualitativo Atlas TI y otros que más hay porque hay muchísimos, de los cuales pues estos son los más comerciales. Y buscar oportunidades de aplicar sus hallazgos. Entonces siempre en la dinámica de lo que nosotros sabemos, irlo a mirar cómo lo podemos aplicar.
Ahora, ¿cómo nosotros podemos trascender en la empresa como gerentes? Es que esto es algo muy importante porque la mayoría, yo lo he observado, y la mayoría de nuestros estudiantes también son gerentes. Entonces, ¿cómo trascender bajo esa dinámica? Entonces, debemos desarrollar una visión clara, específica de lo que la empresa quiere hacer, ¿cierto? Fomentar la innovación, cultivar el talento, fomentar una cultura de colaboración. Por eso es que hay muchos gerentes que uno dice, uy, se fue este gerente que era genial, porque él siempre estaba en la dinámica de que uno fuera avanzando y que uno trascendiera en la empresa. Bueno, también hay que mirar cómo ser un líder inspirador, cómo mantenerse 100% actualizado, porque independientemente que sea el gerente, debe estar a la vanguardia de todo lo que se esté gestando. Y aprender de los errores, y volví a repetir, aprender de los errores. Yo siempre he dicho que uno de los errores aprende muchísimo. De los aciertos no se aprende nada. Entonces, bajo esa dinámica, cada vez que yo cometo un error, yo creo que me permite a mí ir avanzando en el proceso y ese error no se vuelve a cometer. Y bajo ese error salen un montón de elementos de investigación que yo los puedo plantear para no volver a cometer ese mismo error. Entonces me parece una oportunidad grandísima que nos da a nosotros la vida. Muchísimas gracias. Quedo abierta totalmente a las dudas, inquietudes, a lo que quieran ustedes preguntar, quieran profundizar. Bueno, estoy atenta. Profesora Marijanet, qué hermosa conferencia nos ha regalado usted hoy en la noche. Es una invitación de verdad trascendental. Considero que los doctorandos pues hoy han tenido una interesante invitación. Vamos a ver qué nos van diciendo por aquí. Y recuerden la dinámica, pueden colocar en el chat su pregunta o también hacerla levantando la mano ordenadamente. Bueno, por aquí nos dice Iván, nos dice en la actualidad, Iván Tiselema, nos dice en la actualidad el término trascender se ha convertido como un acto de humillar y pasar por encima de las personas, es decir, se ha convertido en un término mal manejado por la sociedad, más no se ha tomado como algo positivo de superarse o dejar de tener miedo ante situaciones difíciles que se presentan. ¿Qué opinas, profe? Lo que pasa es que, mire, yo siempre he sido de la política, que uno antes de todo, de cualquier título, de cualquier todo, es persona. Y uno en este tiempo de trascender, yo creo que lo más importante es dejar una huella, pero que esa huella sea positiva. Porque esas personas de las que está comentando, Fran, si no estoy mal, son personas, Iván, son de esas personas que quieren dejar huella, pero dejar una huella negativa. Y de eso tenemos muchísimos referentes en el mundo, ¿sí? Precursores de la Primera, Segunda Guerra Mundial, precursores de bombas, precursores que no han sido esos referentes de forma positiva, sino de forma negativa. Entonces yo creería que cuando pasan esas cosas, yo creo que uno debe de ser consciente que en este panorama vamos a encontrar de todo, ¿sí? Pero está en nuestra posición. El de nosotros tenemos que trascender para mirar cómo le podemos ayudar a la sociedad. Estas personas, la persona que habla, Iván, son personas que solamente piensan en ellos. Primero yo, segundo yo, tercero yo, cuarto yo, y si sobro, para mí. Entonces, ahí no está trascendiendo. Ahí simplemente es una persona que se ha vuelto bajo un esquema de tener un conocimiento, de tener una dinámica, es un atropellador de conocimiento, a mi forma de ver. ¿Por qué no? Por aquí tenemos más comentarios. Dan las gracias. Janel Riascos dice, muchas gracias, doctora Mari, por su presentación. Dice Fabiola, el trascender implica un cambio total en el actuar de las personas, positivamente, una gran aportación de la doctora Mari Janet. Muchas gracias. Dice Ruth Mary, gracias doctora, excelente e interesante conferencia, nos invita a estar a la vanguardia tal como usted lo dice.
la necesidad de hacer más de lo que corresponde e ir por lo que nos apasiona y nos permita trascender. Así es. Dice, no es fácil, dice Claudia Cuervo, no es fácil sobreponerse al miedo y es difícil vencer principalmente el miedo a equivocarse. ¿Qué le puedes decir a Claudia? Lo que pasa es que, bueno, yo siempre he sido de la política de que qué es lo peor. O sea, siempre tengo esta frase y es una frase que yo no solamente se lo digo a mis estudiantes, sino también se los digo a mis hijos. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Sí, exacto. O sea, ¿qué es lo peor que puede pasar si yo me presento a una convocatoria de aquí de mis ciencias, de regalías? Pues que no pase. Pero lo intenté, me inscribí, tuve la experiencia, gané conocimiento. ¿Por qué? Porque en estas convocatorias uno aprende y desaprende. En la primera convocatoria que yo me he presentado como 10 veces y solamente pasé hasta la última. ¿Y por qué pasé hasta la última? Porque fueron 9 errores que cometí para el último no cometerlos. Y en cada una de las fases cometía un error diferente. Entonces, de eso se trata la vida. O sea, yo creo que la vida se trata de uno enfrentarse a todas esas cosas que están ahí y que eso crean unos obstáculos. Y en nuestro proceso investigativo, en nuestros ojos de investigadores está también el lidiarlo, porque es que nosotros todos los días nosotros investigamos. Investigamos, por ejemplo, por decir algo, investigamos que si hay el día sin carro, ¿cómo vamos a hacer para movilizarnos? Entonces no nos hemos, por ejemplo, no hay tampoco taxis ni ningún medio para movilizarnos, nos toca en cicla. Pues en mi caso que yo no monto cicla, pues me toca irme a pie, ¿sí? Entonces miro la ruta por donde me voy a ir al trabajar, entonces investigo para llevarme unos buenos zapatos y tomo, pues ahí sí como el cuento, toca tomar de eso, si nos dan limones, pues hacer una limonada porque no hay de otra. O sea, ahí no hay nada que hacer, ¿sí? O sea, obstáculos hay para saltarlos o para darle la vueltica, porque no hay más. Exacto. No, y que no todos vamos al mismo ritmo también. Y eso de fracasar muchas veces nos ayuda también a levantarnos y a corregir y a seguir y avanzar. Eso es Sí. como de quien cree que porque tiene la vasija rota no va regando semillas para que florezcan flores, ¿no? Para que nazcan flores, como dicen. Aquí hay Sí. más comentarios, doctora. Nos dice, vamos a ver, por aquí, oh, Lucas, bueno, Lucas nos dice, Lucas Roldán, doctor, aprovecho esta conferencia para hacerle una pregunta. ¿Usted tiene alguna persona que me pueda ayudar con una patente del INVIMA? Patente en Vima. No. No, pero aquí en Colombia hay una, porque si es patente, es con la Superintendencia de Industria y Comercio. Y Lucas, yo te envío por el interno, te envío el enlace para que tú lo puedas llamar y le haces la consulta, porque pues él es de la SIC, entonces él te puede ayudar. Muy bien. William Uribe dice, no existen errores, son aprendizajes y no existen problemas, sino retos. Está, a mi forma de ver, es el camino a la excelencia. Sí, sí, o sea, yo no he visto a la primera persona que en el primer intento, mejor dicho, se vuelva el que ganador, ¿no? Eso es un proceso que yo creo que lo que pasa es que, a ver, si nosotros nos ponemos a mirar, yo creo que eso es nuestra idiosincrasia. Nosotros muchas veces queremos en la primera de una vez ganarla. O tengo un amigo que él es japonés y él me dice, Mari, es que ustedes crean las empresas, es para mañana ya ser rentables. O sea, mañana estamos hablando de mañana, del día de mañana. En cambio, yo la empresa que yo tengo no es para mí, son para mis nietos. Y yo trabajo es para mis nietos. En cambio, ustedes quieren volverse millonarios ya, 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 ya. ¿Sí? Entonces, en ese proceso, él decía, para yo poder llegar a la empresa donde yo la tengo, él le importa todo lo que tiene que ver con bases para la construcción.
Él decía, en el proceso que yo tengo, a mí me ha tocado sufrir porque es que yo empecé desde abajo. Entonces, es empezar a subir con obstáculos, mirando cómo se innova, mirando cómo se desarrolla y llegar ahora a él ser el dueño de la empresa, en donde nos dice, hablemos de Amazon. Él empezó con muchísimos problemas. Hablemos del señor de Google. Google tampoco es que la hubiera tenido como tan fácil, ¿sí? Hablemos de los señores de Facebook. Facebook tiene ahorita un problema gravísimo y que solamente nos quedamos ya como quien dice los adultos. Por eso le tocó comprar Instagram, porque ya están los jóvenes. Y por eso le tocó buscar otro medio que fuera más rápido para comunicarnos, que fue el WhatsApp. Él tiene esas 3 unidades de negocio, porque él dice, si no están en Facebook, están en Instagram, están en el WhatsApp, pero los tengo. ¿Sí? Y son 3 públicos totalmente diferentes, que se funcionan para cosas totalmente diferentes. Entonces, lo que dice el compañero es muy cierto. Yo veo todo como no como una amenaza, yo lo veo más bien como una oportunidad de mejora. Y todas las cosas que le pueden pasar a uno es para bien. Por algo pasan las cosas, porque las cosas no pasan y lo que se llama la ley de Murphy pasa por algo. Así es. Bueno, y aquí siguen más comentarios. Me voy a permitir leérselos para ver incluso si hay algunas preguntas. Buenas noches, dice Huerti, dice buenas noches, muy interesante. Me he olvidado de trascender. Usted me ha mostrado que es una herramienta para dejar una huella en el conocimiento, sin embargo, me da miedo equivocarme. El rechazo no es fácil de asumir. ¿Podría, por favor, compartirme el link de la OEA sobre los cursos de IA? Muchas gracias. Listo, Aquí lo yo envié. voy a Ajá. mirar cómo hago voy a dejar de compartir y ya les Juan comparto aquí. Sánchez nos dice, por más de que gestionemos, el riesgo siempre va a estar presente. En mi caso, participamos y ganamos varias convocatorias del SGR y eso generó una confianza que al no ser bien manejada, se creó un comportamiento un tanto soberbio que dio como resultado el fracaso en nuevas convocatorias. Sí, lo que pasa es que ahí hay algo y es que es la forma como nosotros nos logramos como afianzar en el proceso. ¿Se acuerda que yo les decía a ustedes que esto se vuelve, el de trascender se vuelve transdisciplinar? Porque a mí desde el área de mercadeo me llaman para procesos que uno dice, pero ¿yo qué voy a hacer acá, no? Pero resulta que los procesos de lo que uno maneja en la parte de mercadeo le permite a esa empresa trascender. Hay un caso muy particular aquí en Colombia, en Santander, para los que son colombianos y para los que no están por fuera de Colombia, les cuento, se llama el bocadillo de hoja. El bocadillo de hoja está como una denominación de origen y resulta de que nosotros no reconocemos realmente qué es un bocadillo de hoja. Entonces, al mirar esa dinámica de reconocer realmente cuál es una denominación de origen y cuál es ese legado antropológico, porque es que esto viene de nuestra generación, de nuestros ancestros. Hemos determinado muchísimos elementos que podemos llevar y eso lo han llevado a muchísimos instancias en los cuales nosotros el área de mercadeo somos vitales. Hemos encontrado biólogos, yo decía, pero un biólogo ¿qué hace acá? Pero ahí está. Y dentro de la estructura, entre el área de conocimiento nos ha servido muchísimo para poder entender cómo llevamos la estrategia. Tenemos un sociólogo, un psicólogo, un antropólogo, porque tenemos que entender al consumidor quién es el que tiene a veces en sus cosas, en su cabeza cosas raras. Entonces uno pues tiene que entender como investigador. Exactamente. Bueno, por aquí seguimos. Ya la profesora les compartió el link. A ver, Aarón Ibarra dice, trascender está tan lejos del área de confort de la humanidad que el claro ejemplo es el número de población actual y de esa cantidad de gente que ha sobresalido y que actualmente es ejemplo a seguir. La trascendencia empieza, según yo, desde nuestro interior. Dice Sí, Aarón. porque es que, a ver, cuando yo hablo de trascender, es porque yo
me vuelvo socialmente responsable, ¿sí? Por ejemplo, donde yo vivo, ahí tienen muchos perritos, partiendo por mi caso que tengo 3 perritas. Entonces, nos hemos llevado a la tarea de recoger todo ese excremento de los perritos y hacer abono. Vamos en el punto de que vamos a trascender, vamos a vender, ¿sí? Entonces, mire que bajo la dinámica de algo que la gente dice, no, ¿y ahora qué vamos a hacer con todo esto? Todos con perros, ¿y qué vamos a hacer con todo esta basura, esto que vamos, cómo lo vamos a optimizar? Entonces, todo nace a un proceso investigativo. ¿Y quiénes nos unimos? Pues se unió un ingeniero ambiental, se unió varias personas dentro de la estructura para saber cómo podíamos hacer un compostaje y cómo podíamos, no solamente para nosotros, para nuestras jardines, sino también para empezar a vender. Entonces ahí hay una oportunidad. Y vamos a ser referentes porque ya están preguntando, oiga, ¿usted qué están haciendo con eso? ¿Cómo lo están haciendo? Y ya estamos sacando los desechos orgánicos, las cáscaras, todo eso lo estamos echando allá, pero obviamente con un orden. Entonces, estamos trascendiendo. Están trascendiendo, claro que sí. Desde algo que pareciera ser insignificante, pero es para ustedes un gran logro y es además un logro para el ambiente, parte de los objetivos de desarrollo sostenible, bueno, de impacto. Por aquí nos dice Judali, muchas gracias, doctora Marillané, qué conferencia tan interesante. Atenta a mi asesoría con usted para obtener mayores aportes que me permitan orientar mi proyecto de mejor manera. Lo dice Judali Donoso. Y bueno, qué bueno sería tener subida a la plataforma esta conferencia. He tenido intermitencias por la señal. Claro que sí, Oscar. Todas las conferencias están debajo del flyer. Hay un mundo que significa que hay un enlace que lleva a una lista de reproducción. Excelente, como siempre, doctora. Excelente conferencia. Bueno, por acá todos felicitaciones. Y hay una pregunta de José Vladimir, que con esto vamos cerrando por acá. Dice, la permanencia de las radios comunitarias están en riesgo, pese a su función de contribuir al desarrollo social y humano, la conformación de alianzas estratégicas permite la sostenibilidad y crecimiento. ¿Cómo encontrar una teoría innovadora? Excelente conferencia, maestra. Bueno, en primera instancia, yo creo que lo primero que tenemos que mirar es toda la trazabilidad que tiene ese tipo de comunicación. Porque yo creo que esa observación hacia el interior me permite buscar herramientas para mirar quiénes son el público objetivo al cual le puede interesar, que todavía le puede interesar. Mire que si nosotros nos devolvemos muchísimos años atrás, pues estoy hablando, yo creo que con unos 70 años, mi abuela, ella aprendió a leer y a escribir por la radio. Entonces ustedes se pueden imaginar cómo harían estos profesores por medio de la radio para enseñarle a ellos. La radio era una compañía, la radio, mi abuelo, ambos eran campesinos, y cuando ellos iban a sembrar, ellos se llevaban la radio y escuchaban sus novelas, sus radionovelas. Escucharon la primera cuando todo lo que fue aquí del Bogotazo, todo eso lo que pasó con Gaitán, todo eso lo escucharon de primera mano. Entonces, mire que hay que buscar ese elemento que le permita ser detonador, porque nosotros tenemos algo muy particular antropológicamente y es que siempre volvemos. Las modas siempre vuelven. Los pantalones botacampana que utilizábamos por allá en los años 50, 60, 70, volvieron hace poco también. Entonces, todo es cíclico, todo vuelve, todo vuelve, todo vuelve, todo vuelve. Hay que buscarle, es como volverlo a la moda, volverlo a entrar en línea, ¿sí? Porque todo vuelve, todo es cíclico. Sí, señora, así es. Bueno, tenemos una pregunta más de Roxana que está alzando la mano. Adelante, Roxana Pérez. Muy buenas noches para todos. Gracias, doctora, por tan interesante conferencia. Es un placer poder participar en ella.
Mi pregunta es, entiendo que este es el último encuentro, ¿verdad?, de esta conferencia. Entonces, nos habían dicho al principio de que íbamos a iniciar, que ya antes de terminar la asignatura, que termina la semana próxima, íbamos a recibir los temas ya aprobados. Y aún, por lo menos conmigo, aún no ha pasado esto. Y también se dijo que íbamos a recibir los tutores. Los tutores que van a estar con nosotros de manera personalizada, y tampoco hemos recibido esto, o por lo menos yo no lo he recibido todavía. Muchas gracias. Bueno, señora, le cedo la palabra a la doctora Fanny. Rosana, esa temática no forma parte de la conferencia. Eso sí es verdad que sabes que puedes escribir a alumnovj@gmail.com y con mucho gusto ahí hay todo un personal, el staff de la doctora Marister para eso. Sí sabemos que en esta semana debe hacerse ese proceso. Sabes muy bien, y todos, y la profesora ya lo comentaba, que la dinámica es rápida y eso va a ocurrir. Se les va a asignar sus tutores y todo lo demás, pero no tenemos la información oficial para darla. Ok, Rosana, pero puedes escribir al correo que te acabo de mencionar. ¿Me lo podría repetir, por favor, el Y ya correo? lo voy a colocar en el chat. Ok, gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta referente a la conferencia que ha estado tan interesante? Bueno, han habido muchos comentarios, agradecimientos, y también de parte de la universidad, de parte de la doctora Marister Alcántara, hay un agradecimiento para usted, doctora Mari Janet Rodríguez Villamizar. Ay, gracias, muy amable. De parte de la Universidad Benito Juárez, se otorga el presente reconocimiento a la doctora Marijanet Rodríguez Villamizar por su participación como ponente del ciclo de conferencias para el módulo de taller de investigación aplicada 1 de los doctorados VJ, con la ponencia titulada La trascendencia del investigador, llevada a cabo el día 14 de junio del 2023, doctora Marister Alcántara Gutiérrez, directora académica de doctorados. Muchísimas gracias, muy amable. Y con todo gusto, porque estamos en esto verdaderamente para trascender, para servir. Sí, esta es una hermosa manera de trascender. Bueno, a todos muchas gracias por haber participado. Les he enviado ya en reiteradas ocasiones la asistencia para que la registren. La estoy enviando una vez más en este momento. Por favor, regístrenla y estaremos entonces atentos. Justamente este es el último encuentro. Ya voy a colocar el correo si tienen alguna inquietud de tipo administrativa o de gestión con respecto a ustedes, que lo tengo acá. Profesora, sus palabras de despedida para su audiencia, que ha estado muy motivada y emocionada con todo esto. Bueno, yo creo que desde mi conocimiento quiero invitarlos a todos los días observar. Todos los días observar. Yo creo que la observación a nosotros como investigadores es vital, porque esa observación nos permite a nosotros primero encontrar problemas, ¿cierto? Que esos problemas nos permiten a nosotros ir buscando esa trascendencia para generar y estructurar soluciones de tipo social, que no solamente sea yo la beneficiada, sino que la beneficiado sea toda la comunidad. Entonces, y bajo ese parámetro, yo creo que uno se va a dormir tranquilo cuando uno dice, uy, hoy trascendí, hoy hice tal cosa, hoy ayudé a alguien a darle solución a este problema. Hoy encontré que en la empresa pueden minorizar los costos a través de esto que yo me inventé y que lo pusieron en práctica y funcionó. Entonces yo creo que eso es el mayor logro, y sobre todo para no la parte monetaria, sino la parte del alma, porque yo creo que eso
lo lleva a uno a que el otro día uno se levanta con más energía y uno dice, bueno, vámonos porque hoy nos vamos otra vez a trascender. Vamos a mirar hoy a qué le vamos a dar solución. Entonces, esto es una dinámica que es arrollador. Entonces, los invito a eso, a todos los días estar observando en ustedes no saben en qué momento ustedes se pueden encontrar una oportunidad. Y esas oportunidades están ahí. Toca es no cazarlas, sino observarlas. Y cuando uno las observa, llegan con mayor facilidad. Que pasen una feliz noche y nos vemos en otro espacio. Así es. Bueno, vamos a tomarnos una foto aquí de cierre. Ya esta es la última conferencia de este ciclo en el cual se han mantenido más de 80 personas en este momento. Hay 81 personas aquí, estamos encontrándonos. Entonces, bueno, vamos a hacer una foto final para guardársela a la doctora María Esther, quien está atenta. Qué bonito porque veo a varios de mis estudiantes que no los había visto. Claro que sí. ¿Quiénes estaban detrás de esas cámaras? Bueno, aquí están, doctora. Bien, aquí hicimos una. Tenemos 4 pantallas. Tenemos 4 pantallas llenas de gente. Ay, qué Gracias, bien. gracias. Bueno, muchas gracias, doctora. Feliz noche. Feliz noche. Y Muchísimas cuídense gracias. mucho. Ya Bueno, tienen el gracias. correo en el chat. Gracias, doctora Marillané. Un abrazo. Muchas gracias, doctora. Información. de Bucaramanga. Chao, muchas gracias. Gracias, doctora. De Ecuador. Luego. Gracias, doctora. Muchas gracias, doctora, desde Chile.